Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Travesía Continental. El día de hoy estamos en París, la ciudad luz. Estamos contentísimos de estar acá, acabamos de aterrizar. No sabemos qué vamos a descubrir todavía, esperamos que sean muchas cosas interesantes. Si quieren seguir esta aventura y otras más, recuerden suscribirse a nuestro canal, háganlo ya mismo. Y si ya están suscritos, entonces acompáñenos en esta aventura. Pues sí. Wow. Viene y dice wow, que... no puedo creer, estamos en París, estoy frente de la Torre Eiffel. De cerca es fea. No, fea no es. No es cierto, no es impresionante realmente, pero bueno. Obviamente es una torre de hierro, o sea, sí. ¿qué más puedes esperar? El hierro no sé, pero no, a mí me parece que se ve hermosa. Brutal. Wow. Pero quiero verla de lejos. Creo que de lejos se va a ver más. Vamos a verla de lejos ahora. Bueno, Mauro quiere averiguar si podemos subir a la Torre Eiffel, si es demasiado costoso, si lo podemos pagar, así que vamos. Estos son nuestros boleticos. Oficialmente vamos a subir la Torre Eiffel caminando por estas escaleritas. Nos costó solamente 10 euros, está bien. Pero es porque ya somos mayores de 25. Si eres menor de 24 solo cuesta 5 euros. Y si usas el ascensor cuesta alrededor de 20, o sea que, bueno, ahí tú decides. Y la cima está cerrada, así que vamos hasta el segundo piso. ¡Wow! Esto está precioso. Ya subimos y vean la vista de toda París. Espectacular. Un poquito de agua para hidratarnos. Ahora vamos para el segundo piso. Hicimos una pequeña paradita, nos refrescamos y ahora continuamos otra vez. Esta es una vista desde el segundo piso de la Torre Eiffel y aquí les voy a mostrar todo lo que falta hasta la punta. En este momento está cerrada, no se puede subir hasta allá, pero yo creo que desde aquí la vista ya es más que suficiente. Queda uno totalmente satisfecho. Un dato interesante de la Torre Eiffel es que fue construida en 1889 para una exposición mundial que se realizó en esta ciudad. Sin embargo, a la gente no le gustó esta torre porque contrastaba con toda la arquitectura de la ciudad, porque era una torre de hierro, era una torre de radio y la gente de verdad que no le gustó. ¿Por dónde trotaba Emily en París? Por el río Sena, por aquí por donde vamos caminando. Suscríbase al canal. Suscríbase. Esta puerta es un monumento, es un arco del triunfo que construyó Napoleón Bonaparte para celebrar sus victorias. Digamos que lo construyó primero porque el que realmente quería celebrar, o sea, el más grande de todos, demoraba 30 años, que es el que se encuentra por allá en una glorieta, a 3 kilómetros de distancia de acá. Entonces, como demoraba tanto en construir, decidieron construir este pequeño para ahí poder celebrar sus victorias militares. Parece que para estos señores era importante siempre tener un motivo o más bien una forma de celebrar sus victorias. Y tengo atrás de mí el Louvre, un famosísimo museo porque es el más grande del mundo y porque también es el más importante del mundo. Bueno, seguramente que alguna vez han escuchado la idea de venir a París para poner su candado en pareja, poner sus nombres y botar la llave al río. Normalmente esto se hace en un puente. En esta ocasión estamos viendo aquí justo atrás, como la Torre Eiffel justo de fondo.
Pero, dato curioso es que el puente en el que esto se hacía, un día se le cayó la baranda donde tenía todos los candados y causó pues muchos daños y era un peligro porque estaba sobre el río Sena, donde había un montón de gente pasando en barquitos. Así que aquí en la alcaldía de París decidieron no hacer esto nunca más, es decir, no permitir que se pusieran candados, y lo que se empezó a hacer es poner unas barandas de vidrio y eliminar esta puesta de candados. Pero ahora la gente lo hace en todo lado, incluso nos contaban que hasta en tarros de basura puedes encontrar un candado, pero ya no es recomendable porque la alcaldía también decidió tomar todos estos candados y eliminarlos de todas las partes de la ciudad. Así que tu candado, si lo pones aquí, va a ser eliminado en aproximadamente 6 meses y se va a fundir para convertirse ya en otro tipo de materiales. Así que si vienes a París ya no es tan recomendable poner un candadito, pero siempre será una buena idea estar al lado de la Torre Eiffel. Nosotros decidimos almorzar, hacer un picnic aquí en un parquecito cerca a la Torre Eiffel. Entonces compramos en el supermercado estas pizzas que ya vienen calientitas, unos sándwiches y por supuesto nos compramos un vino que planeamos disfrutárnoslo. Aquí tenemos muchísima hambre y yo creo que este va a ser un buen lugar para comer y tener un momento de esparcimiento aquí con una buena vista y el ambiente que está súper relajado. Está todo el mundo aquí en el mismo parche prácticamente. Aquí estoy volviéndome amigo de las palomas de París. Ay, oh, no, por Dios, Mauro está como que generando salen una... todas. Mauro, estás generando una Es lo que le estampida de estoy dando paloma. poquito. Ah, fue madre, es que Ay, la Mauro, no, una, ay, mira la Mauro. otra, mira la otra y todas vienen atacando. Es que estás... oye, mira, ¿y Ay, tú qué? ay. Párate encima de mi mano a ver. ¿Tú quieres? Ay, ¿Tú ay, quieres? ay, Ok, vete. Ay, ves, Mira. ay. Es que son confianzudas. Están parchaditas. Bueno, yo creo que no les voy a dar más. Bueno, porque ya quedó no me para el quiero- recuerdo, No me quiero Mauro. llenar de palomas. Mauro dándole comida a las palomas enfrente de la Torre de París. Este vino se nos acabó. Mauro tomó mucho. Estaba muy rico. Ya, Nos va a parcelas, tocar ya. comprar otro. Suficiente. Después de caminar alrededor de 20 minutos llegamos hasta aquí, hasta el Arco del Triunfo. Este fue el que construyó Napoleón Bonaparte, que se demoró como 30 años en terminarse. Es una escultura gigantesca, la gente se ve súper pequeñita, miren, se ve súper pequeñita. También se puede subir hasta el fondo y está en medio de una glorieta. Una glorieta aquí que es, digamos, un lugar principal aquí en París, porque aquí justo comienzan los Campos Elíseos, que es esa calle, y esa calle es la más costosa de París, donde se encuentran las principales marcas de moda como Cartier, como Dolce & Gabbana, como Chanel. Todas esas marcas famosas se encuentran en esta calle. Estamos aquí sobre el túnel en el cual murió Lady Di. En este momento estamos viendo un homenaje que le hacen a esta mujer. Y alrededor, los candados del amor en París, por todos lados. Cafecito en París. Aprovechamos este día lluvioso, donde nos tocó escamparnos en un café y pedimos un capuchino. Está bien bonito. Estamos caminando por el distrito 18 y esto es un barrio muy antiguo de la ciudad de París que no fue reformado durante el siglo XIX, no sufrió ese cambio urbanístico de toda la ciudad con grandes avenidas, sino que se resistió y las calles quedaron siendo muy pequeñas y también pues la vida aquí era más económica y los artistas de la época como Picasso o muchos otros vinieron a este barrio porque era un barrio bohemio donde se inspiraban y también está muy lleno de bares, de cabarets, hay muchas cosas interesantes que ver en este barrio. Por supuesto está muy turístico, muy lleno de gente
y vamos a conocer la catedral que por allá se asomaba un poquito, pero ya, ahorita se las muestro. Montmartre, la catedral de Montmartre. Lo más sorprendente es escuchar reggaetón. Lo más sorprendente es estar por acá y escuchar reggaetón en los negocios. Y reggaetón de Colombia, Maluma, Karol G, J Balvin. ¡Candados! Y encontramos un nuevo lugar para que la gente ponga candados. Se ha vuelto como una locura en París. Ya no hay un puente de candados, pero ahora es la ciudad de los candados. Así que donde puedas encontrar un lugar, pon un candado. Uy, no, mira, es que es todo eso. Por allá también. Hasta abajo. Hasta abajo. Pero entonces en teoría la ciudad recoge todos estos candados también. Miremos qué dice. Eleni Estefan y por el otro nada, París. Este candado está sobre este otro candado, o sea que el amor de todos estos depende de este y este a su vez dependerá de este otro que está aquí enganchado. Ahora, o sea que si la ciudad Demasiados de París no sacara candados. estos candados se volvería una masa de candados que hemos sacado. ¿Qué? Les voy a contar una historia. Esta es la iglesia del Sacré-Cœur, que significa Sagrado Corazón. Esta iglesia, al igual que la iglesia de Notre Dame, tiene unas gárgolas. Las gárgolas son elementos decorativos que asemejan a los demonios y diríamos porque hay demonios en las iglesias. Y lo que quiere decir es que el agua, que es un elemento bendito, cuando pasa a través de cualquier ser puede purificarlo. Entonces es más que todo el significado. Por eso las gárgolas las vamos a encontrar como elementos horizontales y donde va a pasar el agua a través de ellas va a salir por su boca. Hay otros elementos parecidos a las gárgolas, se llaman quimeras y son los gárgolas que encontramos verticales. Eso que observamos allí es la Ópera de París. Aquí es el lugar donde nace la historia del fantasma de la ópera. Dato interesante. Ya dimos un recorrido bastante grande por la ciudad de París y hoy estamos finalmente en el Palacio de Versalles, un palacio gigantesco con muchos jardines, yo no sé cuántos kilómetros, pero pueden ver ahí al fondo hay otro lado al que ni siquiera todavía hemos llegado. Esta es la Fuente de Apolo, un lugar muy bonito. Cuando ventea se viene todo el agua y los turistas tienen que salir corriendo porque se mojan totalmente. De verdad que ha sido una experiencia muy bonita estar aquí en París, un lugar tan conocido a nivel mundial que todo el mundo quiere conocer. Espero que les haya gustado este video. Recuerden suscribirse al canal y activar todas las notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos episodios. Y llegó la hora de despedirse desde aquí de París, desde la Fuente de Apolo en el Palacio de Versalles. Así que amigos, nos vemos en un próximo video.